Saludos amigos a un programa especial de esta semana con Albert, sección de cine. Esta semana no hablaré de muchas películas porque la verdad es que no he logrado aún ver mucho. Solo quería hablar de una película que no mencioné en el episodio pasado y se me ocurrió compararla con otra. Como saben, en septimocine.net tenemos una sección que se llama Versus, donde normalmente comparamos los remakes con la película original. No ha tenido muchos artículos últimamente porque quien se encargaba de la sección ha estado bastante ocupado y no ha podido continuar. Pero en esta oportunidad yo no quiero hacer un versus exactamente, sino una comparación entre dos películas que tienen el mismo título pero que son completamente diferentes. Ya les explicaré por qué. Y la otra cosa que quiero hacer esta semana es hacerle un countdown o una cuenta regresiva de las que considero las 10 mejores trilogías fílmicas de la historia del cine. Y bueno, así que luego les estaré dando cuáles son las pautas y las reglas para este countdown. Así que bueno, después de los créditos de la intro, volvemos con el programa. Bien, amigos, la película de la que quiero hablar esta semana se llama Aftershock. En ambos casos. Ahora bien, la más reciente, Aftershock, es una película dirigida por un latino llamado Nicolás López y que fue coescrita por Eli Roth, que fue director de las películas Hostel. Bien, debo decir una cosa. Yo no suelo buscar en todas las películas una enseñanza moral, no suelo que sea una película que me deje mensaje o que necesariamente me haga reflexionar. Lo que busco en una película es divertirme según el caso. Por ejemplo, es evidente que si veo una película como La lista de Schindler, mi idea es muy distinta a si veo una película como American Pie. Son películas completamente distintas que tienen un enfoque distinto y que buscan una reacción distinta. Así que cuando tú vas a ver una película es siempre importante colocarse en el humor de la película que vas a ver. En este caso, Aftershock. Cuando fui a ver, cuando me dispuse a ver Aftershock, sabía que era una película de esas que llamamos un poco gore o el horror porn, como han llamado a este género, sobre todo por las producciones francesas como Frontiers, por ejemplo. Así que bueno, yo cuando me preparé a ver Aftershock dije, bueno, vamos a ver una película que trata del desastre de Chile y donde lo que quiero es ver un poco de sangre y nada más, sin muchas pretensiones. Pero honestamente la película es muy mala. Primero tienes media hora de exposición de los personajes. Supongo que están exponiendo los personajes para lograr que tengas empatía con ellos, para que mejores tus relaciones, para que sientas algo por los personajes cuando tengan que sufrir la muerte que les toca sufrir. Nos enteramos en una de las escenas que, por ejemplo, uno de los protagonistas, en este caso Eli Roth, que hace de actor, tiene una hija, lo cual debería hacer que te parezca aún más fuerte lo que pueda pasarle o no. Sin embargo, esa media hora realmente lo primero que logra es que no tengas empatía con ninguno de los personajes, porque son todos personajes unidimensionales, cliché, y a los que honestamente quieres ver muerto antes de que termine la película porque no merece vivir ninguno, porque son de los más caprichosos. Uno es un hijo de papá y mamá que tiene mucho dinero, por lo cual cree que puede hacer lo que quiera. La otra es una muchacha joven que cree que tiene la vida en sus manos y puede hacer lo que se le da la gana, etcétera, etcétera. Entonces, en general, no hay un solo personaje con el que sientas empatía. Partamos por ahí. Y después, la película no tiene sentido. Sí, se supone que habla del terremoto de Chile y comenzamos con una discoteca donde empiezan todos los desastres y empieza el terremoto. Un sitio de lo más extraño o quizás de lo más normal para la película, que es donde comienza. Luego ellos escapan de aquí y empiezan a suceder una serie de eventos. Por ejemplo, una cárcel cercana se derrumba y empiezan a salir una cantidad de asesinos locos. Y entonces ya la película pierde sentido porque no es acerca del terremoto, sino de una supervivencia contra un montón de sádicos prisioneros escapados de una cárcel. Así que es una mezcla de cosas que no llega a ningún lado y que tiene unos giros argumentales estúpidos que se ven venir a legua y donde ni siquiera la parte gore de la película, digamos que si han visto Frontiers o Mártir,
son dos películas que al menos como trama, como historia, son más lógicas y llevan son, no voy a decir interesantes porque lo que estás buscando ver es otra cosa, pero al menos la parte gore, porno que te lleva adelante es fuerte, es repulsiva y dices al menos, bueno, digamos que mi morbo por ver ese tipo de cosas fue satisfecho. Pero aquí no llega a ningún lado, que es estúpido en todos los sentidos. No sé cómo se hizo esta película. El budget o el presupuesto se supone que fue de 10 millones de dólares, no sé en qué lo invirtieron. Porque la película tiene un look barato. Los escenarios, creo que por lo que leí, que fueron tomados realmente en Chile, en muchas zonas que todavía siguen devastadas por el terremoto que ocurrió. Pero es que honestamente la película es mala en todo sentido, así que no le recomiendo a ninguno honestamente que vea Aftershock. Es una película muy mala que no cumple ni siquiera ninguna de las áreas, ni siquiera con el horror o el gore que debería mostrar. Hostel son mucho mejores como película en general y tienen más ambiente, así que no recomiendo Aftershock en ningún modo. La segunda película que quiero hablar es Aftershock. De nuevo Aftershock, pero en este caso es una película de producción china de hace unos 3 años, que también habla de un terremoto y las consecuencias de este, pero en un contexto completamente diferente. La Aftershock China del 2010 es una película que trata de uno de los terremotos que ocurrió en China, donde murieron, bueno, cada vez que sucede algo en China la verdad es que muere muchísima gente. No recuerdo ahora mismo la cantidad de personas que murieron, pero fue uno de los terremotos más grandes que vivió China y donde murió muchísima gente. Entonces la película sí comienza con la misma premisa de la otra, un terremoto. Los efectos especiales son muy buenos de lo que ocurre durante el terremoto, pero lo que se desarrolla después es completamente distinto. Es una historia, es un drama de una madre que en algún momento tuvo que tomar una decisión sobre quién sobrevivía, si su hijo o su hija. Y eso lo van a encontrar en los primeros 15 minutos de la película, por cuanto no les estoy haciendo spoiler de nada. Y de ahí se desarrolla todo un drama acerca, digamos, de lo que le ocurre a esta familia y a esta madre que tuvo que tomar una decisión tan difícil en un momento tan complejo como el momento después del terremoto. La película además es bien desarrollada, es una película que tiene sus momentos divertidos, así como tiene sus momentos de drama, y es una historia bastante humana, por llamarlo de alguna manera. Es una historia que presenta una historia de supervivencia que va más allá de la supervivencia del evento natural en sí mismo. Una historia que demuestra cómo el ser humano pues intenta llevar la tragedia por dentro de la mejor manera posible. Entonces, si tuvieran que ver una de las dos películas, evidentemente, por lo que les estoy diciendo, no hay color entre una y otra. Aftershock versión china es una cosa. No están para nada relacionadas. Simplemente las traje en este tema porque, bueno, las dos se llaman igual. Aftershock la vi la semana pasada y cuando la veía pues no podía sino recordar que había visto una película con el mismo nombre, pero de una calidad indudablemente superior. Entonces, bueno, quise comentar un poco esto para que ustedes tengan la curiosidad. Si alguno tuvo la curiosidad o ha visto o desea Aftershock, por favor, que no piensen solamente en la versión de Nicolás López, escrita por Eli Roth, coescrita por Eli Roth. Piensen en la Aftershock China. Les recomiendo que la busquen si tienen la oportunidad, la encuentren, porque es una película que vale la pena ver, al menos una vez. No es una película que va a quedar contigo para siempre ni nada, pero es una buena película, mucho mejor que la versión que les estoy hablando. Pero recordemos que son dos géneros completamente distintos. Mientras el otro era horror, porn, gore, esta es un drama, pero todas relacionadas siempre con la historia de un terremoto. Así que bueno, les recomiendo honestamente, si tienen la oportunidad de conseguir esta película y de verla y de no ver nunca en la vida Aftershock 2012 o 2013. ¿De cuándo es la película? Creo que es del 2012. No la vean. Esta no sé si se ve, pero bueno, esta es la versión de Nicolás López y aquí en chino se llama algo así como Tan Shan Dadisen. No sé honestamente qué quiere decir evidentemente, pero es una buena película y la recomiendo. La pueden encontrar IMDb tranquilamente para leer un poco más sobre ella. Les digo que es un drama
muy bien hecho, con unos grandes efectos especiales. Les recomiendo bastante, y sobre todo mucho más que la versión de Eli Roth, que da asco. Bien, y ahora vamos con las 10 mejores trilogías de la historia del cine según la opinión de este servidor. Lo primero que tengo que aclarar es que las películas que mencionaré son sagas que tienen 3 y solo 3 películas, ni una más. Por lo tanto, no podrán entrar películas o sagas como Indiana Jones o La Guerra de las Galaxias, porque si bien podríamos dividir La Guerra de las Galaxias entre trilogía original y no original, la verdad es que son 6 películas, al menos desde mi punto de vista, por lo que no estarán incluidas. Hablaremos de sagas que tienen 3 y solo 3 películas. Así que bueno, comenzamos entonces con el top 10 mejores trilogías de la historia del cine según Albert. Y bien, en la posición número 10 tenemos a Austin Powers. Austin Powers tuvo 3 películas y las 3 que fueron una parodia de James Bond, y hasta la fecha han sido las mejores parodias que se ha creado del personaje, creando un personaje, si se quiere, aún más carismático como Austin Powers. Pues son 3 películas, y de las cuales diría que la más floja es la segunda. Sin embargo, en general es una de las trilogías más coherentes y entretenidas que se encuentran. Por eso Austin Powers tiene mi posición número 10. En la posición número 9 de las mejores trilogías según este servidor, tenemos tengo en mi lista Mad Max. Sí, la trilogía que lanzó el estrellato a Mel Gibson. La primera, Mad Max, fue una película de bajo presupuesto hecha en Australia, y pues lanzó el estrellato a Mel Gibson, creando además una saga muy amada por muchos seguidores, incluido este servidor. Y bueno, tenemos 3 películas también, donde en este caso diría que la más floja es de la tercera, Beyond Thunderdome, que es la que me parece más floja. En ella tenemos a Tina Turner como una de las actrices, pero el tono de la saga cambió un poco y me pareció menos fría o menos post-apocalíptica que el resto. Por lo que Mad Max se gana la posición número 9 en mi top 10. En la posición número 8 de las mejores trilogías del cine según este servidor, tenemos a The Naked Gun, o ¿Dónde está el policía?, una saga de películas protagonizada por Leslie Nielsen, en donde se nos cuentan las peripecias e historias de un policía pues que pasa las de Caín para resolver las primeras situaciones que se presentan. La coloco de número 8-1 por ser las 3 películas muy divertidas, por ser una de las últimas películas que usaban el tipo de humor surreal que se usa en este tipo de películas que no vemos más, y sobre todo porque aunque Leslie Nielsen fue un actor que no solamente se dedicó a la comedia, sino que de joven hizo películas de culto de ciencia ficción, como por ejemplo Forbidden Planet. Creo que de las películas de comedia que dejó, este es su mejor legado. Son 3 películas por las cuales creo que merece ser recordado Leslie Nielsen, al menos en su fase de comedia. The Naked Gun dejará siempre un legado entre todos sus admiradores, por lo que merece la posición número 8. En la posición número 7 de las mejores 10 trilogías del cine según este servidor, tenemos a Iron Man. Iron Man acaba de sacar su tercera película, que todos ustedes seguramente ya conocen, y si no conocen y quieren mi opinión, la tienen en otro de mis videos. Y siendo Iron Man 3, según mi opinión, más floja que la primera, pero mejor que la segunda. No creo que merezca mucha explicación por qué tiene esta posición. Creo que son películas que son muy coherentes entre ellas, que mantienen un cierto nivel, con grandes efectos especiales, con un personaje como Tony Stark, que es interpretado magistralmente por Robert Downey Jr., que son muy divertidas, llenas de acción y entretenidas, por lo que merecen sin lugar a dudas la posición número 7. En la posición número 6, y sí, muchos me dirán que está muy baja y va a crear muchos problemas, y quizás a algunos no les va a gustar que ponga esta película de posición número 6, pero en la posición número 6 vamos a Volver al Futuro. Y ahora les explico por qué está en la posición número 6. Y es que la razón es que, si bien es una de las sagas, mis sagas favoritas, me encanta Volver al Futuro, la podría ver 1000 veces, lo cierto es que las que coloqué
Sobre Volver al Futuro son películas que creo que tienen como trilogía, están mucho mejor hechas o son mucho más completas. Volver al Futuro evidentemente está enlazada de manera muy bien, porque además donde efectivamente termina una comienza la otra. Sin embargo, para mí la tercera es muy floja como película. Volver al Futuro 3 me parece la más floja de la saga, y es por eso que la coloco de 6. Si bien las aventuras de Marty McFly y James Doc y el Doc son es una de las películas más queridas por todos por mí, de hecho las podría ver 1000 veces, incluso varias veces en un solo día, y no me cansaría. Las películas que coloqué por encima creo que tienen un impacto general en la historia del cine mucho mayor. Sin embargo, Volver al Futuro ocupa la posición número 6 y es de mi top 10. En la posición número 5 de las 10 mejores trilogías de la historia del cine, según este servidor, tenemos El Padrino. Bien, ¿cuántos escritos se han dicho del Padrino, señores? Sí, Padrino considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Padrino 2, para muchos mejor que la primera, para otros no, y hay gran discusión, pero eso habla mucho de los méritos de las dos primeras películas. Pero el hecho de que la gente tenga claro, tan claro, que la tercera película es la peor de todas y sin lugar a dudas no creen ningún tipo de discusión, demuestra el bajón de calidad que tuvo la tercera película. Aún así fue nominada al Oscar, pero no ganó, y una lástima, no porque creo que mereciera el Oscar, sino porque hubiera sido la primera vez que una trilogía de películas ganaba en las tres el Oscar a mejor película. No ha sucedido y no sé si alguna vez sucederá. Sin embargo, bueno, como les digo, El Padrino, solamente por la calidad que tienen las dos primeras, merecen estar en la quinta posición. Lástima que la tercera la lanzara tan abajo. De haber sido una mejor película, probablemente estaría entre las dos primeras de la historia. La cuarta posición se la voy a dar a... en mi top 10 de 10 mejores trilogías de la historia del cine, a la trilogía del Hombre sin Nombre. Del Hombre sin Nombre de Sergio Leone. Es la trilogía de... Por un puñado de dólares, por unos dólares más, y El bueno, el malo y el feo. Si bien no son argumentalmente una misma historia, es una serie de películas basadas básicamente en los mismos personajes, y que tienen y son consideradas películas casi perfectas para cualquier amante del cine. Le dirán que la segunda película es la más floja de todas, por un puñado de dólares, por unos dólares más. Sin embargo, a eso no, es la más floja, no quiere decir que sea mala, quiere decir que aún sigue siendo excelente película, solo que la calidad de las otras dos es muy superior respecto a esta. Y Sergio Leone creó un género, inventó el género, lo demostró, y son películas excelentes. La musicalización por Ennio Morricone es inolvidable y de una calidad sin lugar a duda impresionante, y ha marcado de huella en la historia del cine, usada por Quentin Tarantino y por 1000 otras películas. Simplemente marcaron un género. La trilogía de El Hombre sin Nombre, por un puñado de dólares, por unos dólares más, El bueno, el malo y el feo, merecen mi cuarta posición, porque definitivamente son de las mejores películas que vas a encontrar disponibles. En la tercera posición de las mejores películas, de las mejores trilogías del cine según este servidor, tenemos a la trilogía de Nolan con Batman, The Dark Knight. Y es que sí, para muchos podría considerarse la primera, para otros debería estar más abajo, pero yo creo que tiene en la tercera posición, queda perfecta, porque Batman Begins nos introdujo a un personaje que, aún siendo un superhéroe, estaba sentado y basado en la realidad, y además sentó las bases para lo que serían las otras dos películas. Ya recuerdo mucho cuando vieron el Batimóvil que pensaron qué demonios está haciendo Nolan, y después nos demostró que tenía toda la razón. Es definitivamente una saga que supo demostrar que los superhéroes pueden ser más que simple diversión, y que pueden tratar y completar temas muy profundos y ser lo más posible y estar basado lo más posible en la realidad.
Batman Begins comenzó la saga de muy buena manera. The Dark Knight llevó la saga a niveles que ninguno se lo esperaba, siendo para muchos y para este servidor la mejor de la saga. Y The Dark Knight Rises cierra la trilogía de manera casi perfecta. Lamentablemente la tercera, desde mi punto de vista, es la más floja porque tienen algunos huecos argumentales y algunas situaciones que no estuvieron bien desarrolladas. Eso no quiere decir que sea una mala película, para nada, pero si debo decir cuál es el más bajo, diría que es la tercera. Así que bueno, la saga de Dark Knight ocupa la tercera posición en mi top 10 trilogías de la historia del cine. En la segunda posición, para mí viene El Señor de los Anillos. Sí, El Señor de los Anillos es para mí una de las realizaciones técnicas más impresionantes de la historia del cine. Es una de las películas que he vivido con más emoción, con más precipitación, de esperar cada año la llegada del nuevo, así como los DVDs extendidos. Creo que es una de las mejores trilogías de la historia, y antes de que alguno me pueda decir que no debería estar aquí porque está El Hobbit. El Hobbit es una película completamente diferente, no tiene relación alguna más allá de lo que quiso hacer Jackson conectando esto. Pero El Hobbit es una cosa completamente distinta al Señor de los Anillos desde mi punto de vista, por lo que El Señor de los Anillos merece sin lugar a dudas, y además habiendo que cada una de las películas superaba a la anterior, para mí sí lo hizo. La Torre era mejor que Fellowship of the Ring, que la Comunidad del Anillo, y El Regreso del Rey era mejor que las dos anteriores. Además, el Regreso del Rey tiene la fama de ser la única película en la historia del cine y de los Oscars que ha ganado absolutamente ganó todas las nominaciones, todos los Oscars para los cuales fue nominada en la ceremonia del Oscar, siendo 11 y estando empatada con Ben-Hur y Titanic en mayor cantidad de Oscar para una película. Así que bueno, la trilogía del Señor de los Anillos es para mí una de las mejores sagas de la historia, que merece su posición en este top 10 en la segunda posición. Y lo que todos están esperando, ¿cuál es la primera posición en el top 10 trilogías de la historia del cine? Toy Story. En primer lugar coloqué Toy Story porque creo que para nadie que me esté viendo hay duda alguna de que cada película fue superior a la anterior. Y sí, habrá alguien que pueda argumentar que la segunda le pareció mejor que la tercera, pero independientemente de ese pequeño detalle, la calidad de la saga es completamente indiscutible. John Lasseter definitivamente creó algo mágico, algo que se nota que es muy personal para él, y vamos a estar, todos creamos que tú puedas crear ese tipo de conexión y empatía con personajes animados en computadora que además son juguetes. Necesita honestamente de una gran historia, de una gran personalidad para poder lograrlo. Y ya recordamos cómo en la primera se introdujo a este mágico mundo de animación en computadora, que además tenía una gran historia, pero en la segunda se llevó más allá y se mostró la conexión entre los distintos personajes. Se mostró mucho más interacción entre todos, y en la tercera era como el ocaso de una saga, y mientras Andy se despedía de sus juguetes, tú también sentías que te despedías de una parte de algo con lo que creciste, porque la primera película salió en 1994, para muchos éramos aún niños y fuimos creciendo con esta saga, y bueno, creo que Toy Story es una de las mejores trilogías de la historia del cine, está muy bien hecha. Solo decir que hay muchas sagas que dejé por fuera, muchas películas. Teníamos Spider-Man, teníamos Evil Dead, Infernal Affairs, la versión china, la versión original china de The Departed. Y bueno, fue difícil tomar esta decisión, ponerlas en este orden, pero desde mi punto de vista esto es como deberían quedar, según este servidor siempre, evidentemente. Así que bueno, recapitulando, tenemos en la posición número 10 Austin Powers,
En la posición 9 Mad Max, en la posición 8 The Naked Gun, posición 7 Iron Man, posición 6 Volver al Futuro, en la posición 5 El Padrino, en la posición 4 la trilogía del hombre sin nombre, en la posición número 3 tenemos a The Dark Knight Trilogy, en la posición número 2 Al Señor de los Anillos y en la primera posición Toy Story. Bueno, yo espero que les haya gustado este top 10, déjenme sus comentarios. Y la próxima semana o dentro de 2 semanas estaré haciendo un top 10 de las mejores sagas de la historia del cine y, como se dice, decir, sagas que tengan al menos 4 películas en su haber, 4 o más películas. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima semana, espero les haya gustado este episodio y me dejen sus comentarios. Saludos a todos.